conocer si ese material que se va a colocar en la presa es el adecuado, me refiero, según los tamaños, ¿no? Se tiene que conocer, fíjense, la granulometría de estas rocas, ¿no? Se tiene que conocer la curva granulométrica que va a constituir el riprap de la presa. A pesar de que en la cantera uno puede sacar piedras de diferentes tamaños, sin embargo, se tiene, vuelvo a repetir, que preparar su curva granulométrica. Para preparar una curva de piedras, que no se puede tamizar obviamente a veces en lugares donde no hay equipos especiales, porque en países donde tienen este tipo de obras, tienen sus tamices pero bien grandes. O sea, los tamices pueden contener piedras hasta de 80 centímetros de tamaño, ¿no? Bien grandes, y funcionan de forma automática, pues con motores, ¿no? Pero acá, digamos que es una piedra de medio metro de laboratorio, no pueden tamizar nunca, ¿no? Por eso es que hay técnicas que se estudia en ingeniería fluvial, estudiarán ustedes una técnica para separar una curva granulométrica teniendo datos de campo de piedras muestreadas en un río, por ejemplo, ¿no? Algo parecido se hace cuando no tiene un tamiz gigante. De todas maneras, se tiene que conocer, voy a repetir, la curva granulométrica de la cantera donde está este material. Si es que conocemos esa curva, supongamos que es así, ¿no? Entonces, para que ese conjunto de piedras que son de diferentes tamaños, no tengan piedras demasiado grandes ya, por decir así, que no son convenientes transportarlas, tenemos que sacar el de 15 y el de 85 de curva. Desconocido la curva, inmediatamente sacamos cuánto es el de 15, cuánto es el de 85. La relación del D85 entre el D15 debe ser menor de 7. ¿Qué es lo que garantizamos con esto? De que el conjunto de piedras que va a constituir el riprap no tenga piedras demasiado grandes, que se disparen, diríamos, en dimensiones, que cuando se coloque en capas, las piedras no estén, pues, algunas sobresaliendo demasiado, digamos, abultadas, ¿no?, frente a las otras, con la intención de que al colocar el riprap, que es una capa de piedras de diferentes materiales, de diferentes tamaños, desde la más pequeña calculada hasta la más grande, que seguramente puede ser que haya en la cantera. Entonces vamos a suponer que esto limita más o menos el espesor de la capa de las piedras que va a constituir. Entonces, si es que las piedras cuya curva se conoce cumplen con este requisito, inmediatamente medimos cuál es la piedra más grande. ¿Ya? Es un requisito, claro, pero de todas maneras, de todas estas, medimos cuál es la más grande, el conjunto. ¿Para qué? Con la intención de que este espesor
contenga a esa pila más grande. Entonces, este espesor, el riprap, debe ser 1.5 a 2 veces ese tamaño máximo. ¿Ya? Si este fuera de 40 centímetros, se me ocurre, entonces el espesor debe ser siquiera 80 centímetros de riprap, el que se coloque, ¿no?, con la presión de la presa. Bien. Ahora, este estrato, que es el riprap, no puede tomar contacto con un material arcilloso, por decirlo así. Ya en la presa que estaban diseñando habíamos visto que en la parte, digamos, externa hay un material granular que tiene arena, grava, que eso lo hemos visto en la clase pasada. Como ustedes deben tomar en cuenta esos datos para que ustedes coloquen ese material en el cuerpo de la presa. Y en vista de que se debe conocer la granulometría de ese material real también, ustedes tienen que preparar esa curva para ese material aluvial que constituye parte de la presa, ¿cierto? Porque ya les decía, de cada tipo de material que conforme la presa de tierra, se debe conocer su forma. Claro, de una cantera real, pero si no es así, uno prepara una curva que se ajuste a ese material que ustedes están seleccionando o tienen como datos, en este caso, para la presa de tierra, ¿no? Que un GW o un GP, tienen que preparar una curva que se ajuste a un GW o un GP, una curva de estas. Tienen que prepararlo. ¿Cómo se prepara? Cumpliendo con los requisitos que diga, pues, el de tanto y el de tanto, de tener sus tamaños, en fin. Creo que eso no es correcto. Ustedes saben qué es lo que se necesita para que una curva pertenezca a un grupo de suelos GP o GW. Dice ahí que el 50% más debe pasar a la número tanto, entonces debe cumplir ese requisito, ¿cierto? ¿Verdad? Que no debe contener finos más o menos el tanto por ciento, también debe cumplir ese requisito. ¿Verdad? Entonces ustedes tienen que preparar la curva de ese material, que es grava y arena, lo que hemos visto en la clase pasada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a través de esta curva tenemos que ver qué requisitos se necesita entre esta curva de ese material y esta curva del riprap. Porque el riprap también tiene que tener una curva. Y para que ustedes chequen esto, tienen que hacer una curva también. Tiene que ser una curva también. Pongamos que el D calculado es de 30 centímetros en la curva. ¿Ya? El D calculado es el tamaño más pequeño de la roca. Se entiende que es este punto, ¿verdad? ¿Ya? Es el más pequeño. Entonces, ustedes dicen, yo quiero trazar una línea que más o menos sea como esta, ¿no? Ven esto de acá, ven que se cumple este requisito. Entonces, ahí mi curva ya está más o menos trazada, avanzada. Entonces, si no cumple, lo cambian, la ruta de la línea, hasta que cumple este requisito. Saben lo que este tamaño lo han calculado ya. Este es el más pequeño calculado. De esa manera, esa puede ser más grande también. Y ya tienen preparado su curva. Igual acá, si es un GW o un GP, lo preparan para que cumpla el requisito que diga las condiciones de un GW o GP sean más usos, el sistema SUS. Y tienen el caso curva.
una línea más o menos parece esto o algo así. ¿Ya? Ya tienen dos curvas elaboradas por ustedes mismos. Pero esas dos curvas van a ser compatibles. ¿En qué sentido? De que este material va a estar debajo de este material. Vean. Este material le llaman, por ejemplo, el estrato subyacente. Porque después de este material llamado subyacente, ya viene el material el material homogéneo de la pieza con la cual ustedes calculan su talud. Pongamos que sea, se me ocurre un CL, ¿no? Entonces, de ese material, ustedes hallaron su talud. Con ese talud trazaron esta línea, ¿no? Y sobre esa línea está el estrato subyacente, el material que es extraordinario, que también ya expliqué en la clase pasada. Ese material tiene una curva. El riprap también tiene una curva. Ahora sí, resulta que cuando haya vaciado rápido, ¿no? Este material está saturado de agua porque está debajo del agua. Gran parte del material está bajo el agua cuando la presa está llena, el envase está lleno. Y si baja el agua rápido, entonces el agua sale hacia aguas arriba también. De este estrato sale el agua y las partículas pequeñas tratan de escapar entre las piedras, ¿no? Y la idea es evitar que justamente estas arenas que están acá se escapen, ¿no? Porque si se escapan, se debilita este material y la presa falla. Pues para que no ocurra eso, deben cumplirse ciertos requisitos. Vamos a ver. Este estrato entonces tiene que cumplir el papel, ¿no?, de filtro también, pero a la inversa, ¿no? Entonces, para que no ocurra lo que les estoy mencionando, debe, repito, considerarse lo siguiente. Vamos a llamarle B mayúscula a este estrato subyacente, llamarlo de nublar. Vamos a llamarle R al riprap, y vamos a llamarle E al material que vamos a proteger, porque este es el material que se va a proteger realmente contra el oleaje que habíamos visto, ¿no es cierto? El oleaje se golpea este material y lo puede erosionar rápidamente. La idea es colocarle un enrocado para que soporte esos golpes del agua. Pero a la vez este enrocado no puede tomar contacto directo con este material. Tiene que haber un material intermedio, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente el agua, en el golpe, puede entrar por las piedras, pero este material lo amortigua también. Entonces, dándole esas letras, debe cumplirse los siguientes requisitos. Dice que entonces este material también se debe conocer su curva granular, ¿no es cierto? Este material, ¿ya? De los tres materiales. Entonces, repito, dice así: el B15B
debe ser mayor que 5 veces de 15E. También el de 15B debe ser menor que 5 veces, bueno, utilizamos minúsculas, ¿verdad? Entendemos. Estoy utilizando minúsculas, ¿cierto? X. 5 veces el de 85E. También el de 85B debe ser mayor que el de 15R entre 5. Bien. Entonces, eso se tiene que cumplir para que todo funcione correctamente. ¿Qué significa eso? De que en principio, cuando va a ser algo rápido, vuelvo a repetir, las partículas no pueden escapar a través de las piedras. O que estas partículas no pueden escapar a través de las gravas y arenas que están por ahí. Eso es lo que exige que se cumpla esos requisitos. Pasa. Ahí, aparentemente. Ahí, muy bien. Ya. Muchas gracias. Ya que te recuerdo. Sí. Bien. Que conste que esas curvas las elaboran ustedes. ¿Cierto? Claro. Porque no tiene información de campo, pues el autor. Entonces tienen que acomodarlas tal que cumplan esos requisitos. Es lo único que les queda, ¿no? Acomodar la figura hasta que se cumplan esos requisitos. No queda más. Bien, entonces, si pensamos en la presa, la cual están diseñando, ¿no? Tal como habíamos venido ya viendo, sobre roca, ¿no es cierto? Ya hice un esquema la clase pasada de lo que contiene acá, pues, ¿no? Incluidas las vermas, todo esto, como lo hemos visto. Y por lo tanto, el RIP-RAP se tiene que colocar como una capa más, como habíamos mencionado la clase pasada. Yo creo que ya también hice un esquema para que ustedes tengan una idea de cómo hacer la sección de la presa de esos materiales, ¿no? En donde habíamos considerado nuestro riprap puede ocupar toda esta zona. Toda esta zona puede ser de riprap. Entonces, el riprap, como habíamos visto, está sobre un material aluvial que también ya lo
trazada, es una franja que más o menos contiene grava y arena, ¿no? Acá. La corona siempre tiene un estrato especial que se parece a un pavimento en la carretera, ¿no? Acá hablamos, por ejemplo, de este segundo, se me ocurre un CL, ¿no? Acá, por ejemplo, G doble, y este es recta, ¿no? Más o menos así iría quedando, digamos, la sección de la presa desde el punto de vista geométrico, por supuesto. Y hay que cumplir con estas condiciones, las curvas, básicamente. Claro, después, aguas abajo, como ven ustedes, este material es el mismo y este es el recta que está también más abajo. Entonces, en el diseño hidráulico de la pieza de tierra que estamos haciendo, hemos visto pues que es necesario trazar la red de flujo, ¿verdad? Hacer cálculo de caudal de inflación, los gradientes, diseñar los espesores de los filtros y del tren, agregar las curvas del riprap, porque es parte de la profesión, ¿no? Y enseguida ya viene el diseño del drenaje de la presa de tierra. Por eso lo vemos después de que continuamos con la parte de la presa de concreto que estamos todavía en suspenso. Hasta acá no sé si tienen alguna pregunta. Están haciendo el diseño de